Muy buenas noches, yo soy Juan José Perea. Vengo a explicarles unos ejercicios. Bueno, el primer ejercicio es elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación, el presupuesto de gastos de administración y ventas, clasifíquelos en fijos y variables para los dos primeros trimestres del año. La empresa Caterpillar, de la cual se producen 125.000 unidades de la pieza 1 y 140.000 unidades de la pieza 2. Bueno, aquí tenemos todos los valores que nos dan, que están registrados en esta tabla: hora máquina, hora trimestre, área total, materia prima. Lo más importante es que comenzamos a hacer la discriminación por costos indirectos de fabricación. La clasificación sería variable, fija, fija, variable. En el valor tenemos que es variable, en este caso el consumo de agua por máquina, que es multiplicar el consumo de cada litro que se consume por la cantidad de maquinaria por hora máquina que se necesita. Lo mismo para el mantenimiento de computadores, es fija, es decir, lo dan los datos del enunciado. Y aquí la que es variable es la póliza de incendio y terremoto. Por lo tanto, aquí tenemos que es la producción por el 0,06 por el 0,7. Acá tenemos la materia prima indirecta, que es la cantidad de unidades producidas por el material que no tiene que estar relacionado directamente con la materia prima, y sumado también por el valor de la materia prima 2, porque son dos elementos, son dos piezas, entonces cada una de las producciones por el costo. Después tenemos el año 1. Bueno, acá como son fijos no cambian, existe una variación acá de reciprocidad entre el trimestre 2 y el trimestre 1 en el consumo de agua. Son fijos, es decir, se pueden trasladar los valores de las otras tablas. Acá hay una variación del 0,75, que es la póliza de terremoto, que en este caso sería la producción por el 0,06 por el 70%, y lo mismo acá. Perdón. Y acá por el 0,7. Perfecto. Tenemos los años, en el año 1, en los trimestres se discriminan según la clasificación. Aquí se mantiene igual porque es fijo, el mantenimiento de computadores de fábrica es fijo, la depreciación del edificio es fijo, entonces los valores se mantienen por trimestre, sencillamente se tienen en cuenta si son mensuales o anuales. Y se halla el total para la cédula presupuestal por trimestres de los costos indirectos de producción. Posteriormente se tienen los gastos administrativos, se hace la misma metodología, se tienen los valores, datos obrero, dotación obrero, perdón, salario administrador, depreciación de oficinas, provisión de cuentas, presupuestos de adquisición y las demás, depreciación de muebles, póliza de incendio y terremoto. Para el año 1 se discriminan según la clasificación, en este caso a 408.000, que es igual en los 2 meses. La dotación de obreros es fija, por lo tanto, y creo que es mensual, y por lo tanto se tiene que dividir entre 4. La depreciación de oficinas igual. La provisión de cuentas, bueno, se tiene el valor, presupuestos de adquisición y depreciación de muebles. Para el año 2 se tiene la misma metodología, pero se tiene un ajustado para cada uno de los trimestres según la clasificación del 1.08. Aquí la cédula hacemos una sumatoria vertical y horizontal de tal forma de que nos da 59.379.467,2, 0,4 pesos.
Por lo tanto, decimos que esas son las dos cédulas para gastos de administración y gastos de materia indirecta de fabricación. Para el ejercicio 2, dice, una empresa proporciona los siguientes datos que corresponden a costos y gastos de administración y ventas presupuestados para un año N en el futuro, es decir, se tiene que hacer una estimación en el futuro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí están clasificados todos los valores: impuesto predial, área total, área de fábrica, área de oficina, ventas primer trimestre, ventas segundo trimestre, producción primer trimestre, segundo trimestre, bimestre, en este caso son bimestres. Se halla la primera tabla del costo indirecto de fabricación. Se ve que las unidades son, para este caso, pues se tienen en cuenta las unidades: mensual para la reparación de maquinaria, semestral para viáticos, anual para depreciación fotocopiadora, impuesto predial, mantenimiento de maquinaria y servicios públicos. Por lo tanto, si es variable, se tiene una consideración adicional que se tiene que hacer un cálculo sumado a eso. En este caso, la mayoría dan fijos. En el caso de variable, se tiene que es la multiplicación entre la producción y el costo de producción de cada uno de los bimestres por el 0,1, es decir, cuando es variable. En el año 1, que esto ya es por trimestre, se hace la división dependiendo si es mensual o anual o bimestral. En este caso son etiquetas y empaques. En este caso son unidades. Reparación de maquinaria se hace, por ejemplo, mensual, entonces hay que multiplicar por 2. Los viáticos hay que dividirlo entre 3, porque los viáticos está semestral. Entonces, así con cada uno de ellos, en el año 1, en el año 2, este sería el año 2. En el año 2 tenemos por bimestre, pero el cambio a comparación del año 1 es que existe una estimación de valor futuro con una tasa de 0,08, y eso es para el periodo 1, y por lo tanto, para el valor inicial de 5.670.720. Eso para cada uno de los valores en estas celdas de forma vertical, para trimestre 1, bimestre 1 y bimestre 2. La cédula presupuestal quedaría de esta forma y se hace una suma vertical y horizontal y da un valor de 25.867.294. Para los gastos de administración y ventas tenemos un salario de administración que es de 4.621.399 es fijo, es decir, es proporcional. Aquí está discriminado mensual, anual y trimestral. Y acá en la bonificación a los vendedores es la producción multiplicado por el 0, es decir, las ventas multiplicado por el 0,08%, que en este caso da exactamente 11.860.000, que es variable. Para el año 1, los bimestres, pues se tiene en cuenta que el salario de administración en este caso es mensual, por lo tanto se multiplica por 2. La depreciación de fotocopiadora pues es igual. El impuesto predial es igual para los dos bimestres. El registro de Cámara de Comercio es igual. Y los servicios públicos, es decir, se dividió entre 12 cuando es anual. Trimestral se deja igual, y anual cuando es dividido 12, pero en este caso en los bimestres la bonificación se hace con respecto a las ventas por el valor de 0,08. El único variable en este caso es la bonificación a los vendedores. Bueno, aquí ya tenemos año N y es lo mismo que los salarios y la anterior,
Pero aquí en la variación se tiene en cuenta que hay un valor futuro, es decir, el 0,08 de tasa en el periodo 1, con el valor actual de 609, es decir, ese valor se va a proyectar para el próximo bimestre y en este caso quedan estos valores para cada uno de la discriminación de la clasificación para la tabla de años N de gastos. Y la cédula presupuestal es no más que hacer la suma horizontal y vertical para que nos dé una suma de 37.724.971,68. Pasando al tercer ejercicio, una empresa proporciona los siguientes datos que corresponden a costos y gastos de administración y ventas presupuestados para un año N de operaciones. Acá tenemos el mes ventas crédito y horas máquina. Por lo tanto, en enero se produjeron 25.800.000, en febrero se produjeron 18.950.000. Bueno, y esas son ventas y las otras son ventas a crédito. Haciendo la clasificación para el costo indirecto de fabricación, tenemos que en este caso la depreciación de máquinas es anual con un valor de 15 millones de pesos y es fijo, todos son fijos. Por lo tanto, para el año 1 tenemos que su variación con respecto bueno, y se tiene que hacer la deducción por periodo, es decir, acá dividido 12, en la hora, en hora, es decir, mantenimiento se divide, se tiene en cuenta el cálculo que es enero, las horas máquina de enero multiplicado por el valor del mantenimiento de máquina. Y ahí se tiene el valor. El impuesto predial se da anual, es decir, se divide entre 12. Y la póliza integral de seguros se tiene en cuenta la producción multiplicada por un porcentaje que es el 70% de la producción, en este caso de las ventas. Y tenemos esta tabla para el año 1, para el CIF del año 1, tenemos que la depreciación de máquinas es 1.250.000 para cada una. Se hace un ajuste del 1,08% para cada uno de los valores. Por ejemplo, para servicios públicos se hace el valor de 220.000, perdón, 222.083 por el 1,8. Tanto para enero como para febrero. Se tiene la cédula presupuestal para enero y para febrero, que es la depreciación de máquinas, por ejemplo. Se hace la sumatoria vertical y horizontal, dando como resultado 20.760.891. Para gastos administrativos se hace una discriminación por comisión de ventas, salario de administración, papelería de oficinas, provisión de cuentas, impuesto predial, póliza de seguros, servicios públicos. Se hace su respectiva clasificación y se acondiciona los valores, por ejemplo, que en este caso es bimestral, que es la comisión de ventas multiplicado, es decir, las ventas por el 4%, y así sucesivamente para cada uno de los valores. Tenemos para el año 1 la comisión de ventas ya discriminado, en este caso se hace bimestral, y para cada uno de los valores. Y para el año 1 hay una variación que aquí es lo más importante que hay que tener en cuenta, del 1,08, ¿cierto? Para cada uno de los valores que estamos discriminando. Por lo tanto, si hacemos la cédula presupuestal, nos da que horizontal y verticalmente nos da 11.890.083,24.
y así tenemos nuestra cédula presupuestal para los costos, los costos administrativos. Para el ejercicio 4 dice, según la tabla, la experiencia indica que los recaudos de cartera ocurren en el siguiente parámetro. Entonces aquí tenemos marzo, abril, mayo y junio. Por lo tanto, para la entrada de caja de mayo hacemos el 75% de abril, el 24% de marzo. Esos son los valores que nos dan y el efectivo de mayo. Por lo tanto, nos da un resultado de 26.000 pesos. Para la entrada de caja de junio, tenemos que es el 75% de la caja a crédito de mayo y el 24% de las ventas de abril, de crédito de abril, y las ventas de efectivo de junio. Por lo tanto, se suma. Teniendo nuestra fórmula de flujo de caja, que el saldo de cartera para el mes de junio hasta el 30 sería 45.000 más 80.000 menos 48.420, nos da un resultado de 77.030 pesos. Para el ejercicio 5 tenemos que una empresa suministra los siguientes datos. Bueno, la empresa presupuestada da toda esta información: caja, cuentas por cobrar, inventario de mercancías, cuentas por pagar a proveedores, ventas presupuestadas, primer semestre del año 2, ventas presupuestadas primer año del año 1, gastos fijos por semestres, depreciaciones. Entonces lo que hacemos acá es que el ingreso de efectivo nos da que es el 80% de las ventas del primer año, del segundo año, que es lo que tenemos acá, que es 85.000 por el 0,8, y el 20% de las ventas del segundo semestre del año 1, que es el 20% por 78.000. Y esa suma nos da 83.600. Ahora, los ingresos en efectivo, los pagos en proveedores, nos da que es la suma de las cuentas por cobrar del 31 de diciembre al 30 de junio del segundo año. Por lo tanto, también tenemos los costos de las ventas, que es igual al valor de las tablas que tenemos, los gastos variables, los gastos fijos efectivos, que es el 0,03 por el 0,4 por el 78, según los datos que nos dan, según el enunciado. Los gastos fijos efectivos del periodo no sería más que la suma entre 19.500 menos 3.500 menos 4.500, que esa es la fórmula, multiplicado por el 0,2, es decir, los gastos fijos por semestre menos depreciaciones menos comisión, multiplicado eso por el 0,2%, nos da 2.300. Y los gastos fijos efectivos periodo anterior nos da 19.500, 3.500 y 4.500, eso por el 80%, según el enunciado, para un total de 86.066 pesos. Por lo tanto, decimos que el saldo final de efectivo sería el saldo inicial de efectivo, que es 1.585 más 83.600 menos 67.066 pesos, es igual a 18.119. Ese sería un superávit porque es mayor a 0. Por lo tanto, estamos en superávit. Y por último, el último ejercicio dice: una empresa suministra los datos. Aquí tenemos los datos, aquí se pasaron diciembre, enero, febrero, marzo. Aquí están los respectivos valores. El 35% el mismo mes y 65% el siguiente. Por lo tanto, tenemos los valores de diciembre, enero, febrero. Y aquí lo que hacemos es discriminar por la compra de mercancía actual. Entonces sería 25.000, que es enero, por el 35%, febrero también por el 35% respectivamente.
Los sueldos son iguales, son los valores que nos da la tabla, que en este caso es 26.000 y en este caso que sería 31.000 que nos lo da la tabla anterior. Es decir, se clasifican todos los datos de tal manera que se tenga una organización vertical en enero, febrero y marzo. Tenemos aquí los valores, alquiler para el primer mes en servicios nos dice que es el mes siguiente que se cobra, entonces por ejemplo no tendríamos, y el alquiler y póliza se cobra en enero que serían 9.700, impuesto de renta se paga en marzo, entonces ahí está asignado. Equipo nuevo tiene un costo de 4.000 y se paga en marzo la primera cuota, la siguiente cuota, que es 46.000 dividido 12, que ese es el valor del costo. Otros, hay un cargo de 2.250 para enero, febrero y marzo. Si se hace la sumatoria vertical en cada una de las columnas, vemos que para enero hay un valor de 61.325, para febrero 66.500 y para marzo 72.533. Esa sería el presupuesto para enero, febrero y marzo respectivamente, siguiendo la clasificación de los valores. Bueno, ustedes son muy amables. Gracias.